Yo, usted, él, nosotros, ustedes, ellas. El lenguaje marca una diferencia entre unos y otros, entre aquí y allá. Nuestra identidad está determinada por los factores de los cuales nos diferenciamos frente al otro. ¿Cómo llega la diferencia a percibirse como un problema? ¿Cuándo esas diferencias originan discriminación? Mi nombre es Gaby y en el programa de hoy investigo sobre equidad y discriminación hacia colectivos considerados socialmente minorías. Para conversar de este tema me encuentro con Jacobo Schifter, historiador e investigador cuyo trabajo abarca numerosos estudios sobre sexualidad y defensa de minorías. Identidad es una construcción social. Son máscaras que la sociedad en alguna forma crea, en las que uno se pone, ¿verdad?, para lidiar día a día con lo que es la sociedad nuestra. Estas máscaras nunca caben completamente bien. Entonces, por ejemplo, el político, el presidente, el escritor, la maestra, todas son máscaras creadas para funcionar en una forma. Hay otra parte que es nuestra personalidad y que generalmente hay un abismo entre lo que es la personalidad y lo que son las identidades. Mucha gente lo que tiene es una gran confusión y a veces a causa de esta confusión y de esta falta de información termina a veces discriminando sin querer discriminar. Todo pasa por tratar de empezar preguntándonos qué es ser hombre y qué es ser mujer, si es algo que fluye naturalmente desde que nacemos o es algo que vamos aprendiendo a hacer en la vida. Esto en la jerga académica se llama cisgénero. Es una palabra que es importante como utilizar porque cuando no utilizamos esa palabra utilizamos normal, ¿verdad? Entonces decimos la gente que se identifica con el género que le asignaron al nacer es gente normal. Y estamos tratando a todos los movimientos de derechos humanos de no poner esa diferencia, digamos, normal y anormal, sino más bien de hablar de que existen personas cisgénero y existen personas transgénero, que son las personas que nacieron con una vagina, las criaron como mujeres, pero estas personas nunca se identificaron realmente como mujeres. O personas que nacieron con un pene, les pusieron nombre de hombre, les criaron como hombres, pero nunca se sintieron hombres, se sentían mujeres. Entonces todas las personas tenemos una identidad de género, la mayoría tienen una identidad cisgénero y algunas personas tenemos una identidad transgénero. El pensamiento dualista, propio de las culturas occidentales, supone la existencia de dos principios básicos enfrentados entre sí, el bien y el mal, lo cual crea una jerarquía entre lo valorado positivamente sobre lo valorado negativamente, alto, bajo, derecha, izquierda, cielo, infierno, luz, oscuridad. Son ejemplos de ello. Pero ¿quiénes son esos que valoran? ¿Con cuáles criterios lo hacen en un mundo de realidades diversas? ¿Quién legitima lo bueno sobre lo malo? Y luego la sociedad crea otra serie de máscaras que no son permitidas, que son todas las conductas que nosotros no podemos supuestamente hacer. Estas son las identidades de la otredad, los que no calzamos con lo que la sociedad en alguna manera nos pone que esto es lo que todos debemos hacer. Es más fácil crear estas otras personalidades como la prostituta, el delincuente, el drogadicto, el narcotraficante, el homosexual, el judío,
el negro, todas estas otras cosas se convierten en alguna manera en esta parte que no queremos por alguna razón. Y lógicamente esto provoca cólera, desconocimiento y además lo más importante que es discriminación. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Adelante. ¿Cómo te fue el camino? La discriminación, según lo que entiende Naciones Unidas, vamos a hablar de situaciones de exclusión o restricción de derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos entendidos que todas las personas tenemos las posibilidades de gozar de ellos en condición de igualdad. Entonces, cuando hay poblaciones que son excluidas, ¿verdad?, o restringidas de estos derechos, ya sea porque pertenecen a colectivos específicos o porque hay entrecruzamiento de varios factores, hablamos de discriminación. Puede ser discriminación de género, de clase, religiosa, política, por orientación sexual, en fin, hay diferentes tipos de discriminación étnica, desde luego también. En Costa Rica tenemos cada vez más una reducción sistemática de las mujeres elegibles como representantes políticas en puestos públicos, por ejemplo, esa es una. Hay una asimilación cultural también de la discriminación hacia mujeres asiáticas, afrodescendientes e indígenas. Y desde luego hay una condescendencia estatal también hacia todas las formas de violencia contra las mujeres y abuso que van desde el acoso callejero hasta la violencia conyugal. Es que la minoría, el concepto no es numérico. La minoría es un estado político ideológico, es estar por fuera y ser discriminado. La mujer puede ser el 52% de la población y no ocupa los puestos que por su porcentaje de la población ni la influencia que debería tener en una sociedad machista. Entonces yo definiría a las minorías no solamente porque somos cuatro gatos, sino porque estamos fuera. Estas son lo que los factores de raza, clase y religión hacen. Dividen muchísimo a las minorías, hacen que en alguna manera las mujeres ricas no se identifiquen con las mujeres pobres, los gays ricos no se identifiquen con los gays pobres. Transvida nace en el 2009. Nuestra misión es tener contacto con todas las personas trans del país y explicarles, ¿verdad?, sobre los derechos humanos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Nuestra visión es ser la institución número 1 en temática de identidad de género. Nosotras le llamamos reingeniería social. Así es como definimos lo que hacemos. Aparte de tocar las puertas de las instituciones y tener este diálogo con los tomadores de decisiones, es devolverles a ellas la luz, la vida, el recordarles que son seres humanos, que no importa lo que hayan pasado o lo que estén pasando o su condición actual, pueden estar mejor. El país carece de información de identidad de género, ¿verdad?, de primera mano, porque casi siempre cuando se habla de trans, siempre la gente también asocia dos cosas, como trans con putería, VIH, y por otro lado, enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, eso son dos barreras de que obstaculizan que nosotras podamos desarrollarnos. Y te enseño exactamente lo que hacemos en Transvida, nosotros ahorita, cuarto, quinto. Hay dos instituciones primarias para el crecimiento de todo ser humano, que es la familia y la escuela. Y las personas trans somos agredidas en ambas. Entonces yo soy agredida en la escuela porque mis compañeros me tocan, pero cuando le digo al profesor, soy violentada. Y si llego a mi casa llorando, pues también me van a revictimizar porque quién me tiene de pronto de gay, ¿verdad?, de amanerada y todo esto. Entonces, como esas dos instituciones no tienen esta temática tan clara, nos terminan expulsando, abortando de sus vidas, de sus aulas, en el caso de la familia, pues del hogar. Ya no vivo en mi casa, tengo 14 años, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me abre las puertas. ¿Cómo sobrevivo?
Y entonces somos sancionadas. Una vez expulsadas de las instituciones, somos obligadas a ejercer el comercio sexual. ¿Por qué somos obligadas? Porque antes de pararnos en una esquina, fuimos a tocar puertas en un chino, en una pulpería, en un bazar, en una verdulería, y nadie nos quiso dar trabajo. Primero, porque obviamente al no terminar la parte académica, de todas quedamos como con sexto grado, un ejemplo. Entonces hay un bajo nivel académico. Y aparte de eso se le suma que mi documento no tiene el nombre que yo estoy diciendo que soy. Por eso yo digo, la discriminación no mata en el sentido que te mueres de una vez, pero te va matando poco a poco. Y pues bueno, es una ruta crítica porque hasta la fecha es lo que las mujeres trans, la única herramienta que tenemos para sobrevivir, porque nos discriminan para todo, pero no hay discriminación para pagar casa, ni para pagar luz, ni para pagar agua. Entonces, por más trans yo tengo que pagar donde vivo. Inclusive, hoy día en el 2016, Transvida, donde estamos grabando esto, tenemos que desocuparlo porque los vecinos se quejaron. O sea que todavía hay un tema de transfobia y de doble moral, porque yo le decía a usted, bueno, no nos quieren en la noche, pero tampoco nos quieren en el día, entonces no quieren como que surjamos. Y es una realidad triste, pero bueno, aquí estamos y para eso está el activismo y para eso sigue Transvida. Y yo llevé a la chica y yo le dije a la chica, desde un principio le di la inducción de que era lo del examen que le iban a hacer ahí en la unidad. El transgénero es básicamente la última comunidad en el área sexualidad que es tolerada. Es más, en los bares gays no dejaban entrar gente vestida de mujer hace quizás 5 años, ni los dejaban entrar. O sea, los mismos gays hemos discriminado con el transgénero, los hemos puesto aparte, nos da vergüenza, no queremos, por ejemplo, estar a la par de ellos. No yo, pero te estoy diciendo como comunidad. Yo creo de que esto es como básicamente una de las áreas más interesantes, porque básicamente el transgénero lo que te demuestra es de que todas las ideas que tenemos sobre sexualidad, o sea, son completamente fáciles de quitar, no tienen firmeza. El transgénero te demuestra de que entre orientación sexual, feminidad y masculinidad, práctica sexual, existen todas las posibilidades. La transfobia y la discriminación hacia las personas trans es una de las más crueles y feroces que conozco. La expectativa de vida de una persona trans en América Latina son 35 años, es menos de la mitad de lo que sería para una persona cisgénero. Y esto es especialmente fuerte para las mujeres trans. Vivimos en una sociedad patriarcal donde ya de por sí ser mujer implica enfrentarse a discriminación cotidiana. Pero alguien que eligió ser mujer se enfrentan a todo tipo de violencias. Por ejemplo, en nuestro país hay alguna gente que tiene por hobby salir a dispararle con un rifle de balines a las chicas trans que están trabajando en la calle. Ellas tienen balines todavía incrustados en sus cuerpos o marcas de donde han recibido balinazos. Y esto ocurre en el sistema de salud, desde llegar a la ventanilla y que te llamen por el nombre por el cual no te identificas. En Costa Rica cambiarse el nombre hacia un nombre del otro género es un proceso larguísimo y carísimo. Y en el sistema de salud se han estado haciendo algunos esfuerzos con la caja para sensibilizar y capacitar al personal, pero por lo general a esa persona le van a decir Juan. Entonces se ve una mujer bastante femenina y de pronto lo que llaman el expediente es Juan, se tiene que levantar, exponerse frente a todo el mundo. Si hay internamiento, la van a internar en una sala de hombres y esto la pone en riesgo incluso de violencia sexual. Una de las creencias en torno a la sexualidad humana es que lo natural, lo correcto y, en muchos casos, lo obligatorio es la heterosexualidad. Aquellas prácticas o estilos de vida que se alejen de esta norma son percibidos inmorales o no naturales. Por esta razón, cuando avanzamos más allá de su manifestación heterosexual para considerar la sexualidad como una categoría múltiple en la cual se incluyen conductas homosexuales, bisexuales o transgénero, el tema no es solo sensible e incómodo, sino que adquiere un carácter conflictivo. El problema que ha habido en Costa Rica básicamente es que se toman los argumentos religiosos y son los que
van a copar el debate político, ¿verdad? Y este debate tiene que darse desde argumentos jurídicos, no religiosos. Para ser costarricense hay que ser medio blanco, hay que ser católico, hay que ser heterosexual, hay que ser de centro políticamente, no se puede ir mucho a los extremos. Hay una idea simbólica de lo que es ser tico. Y todo lo demás pues no calza, y entonces no calza y no reciben los mismos beneficios. Esto es lo que es discriminación en Costa Rica. Estas cosas sutiles, pequeñas, son las que pasan 1 millón de veces y las que hay que enfrentar. Porque históricamente el cuerpo y la sexualidad constituyen el bastión del dominio patriarcal sobre las sociedades. Y este dominio patriarcal justamente tiene unos mecanismos de microtecnología del poder que se ejerce a través de los discursos religiosos, jurídicos y médicos principalmente. No son los únicos, pero son los más fuertes, ¿verdad? Entonces, es en el momento en que todos estos discursos encuentran, digamos, como que se tambalea su veracidad, es cuando las personas pueden decidir sobre su cuerpo, es decir, no hay nada que atente más contra este dominio patriarcal que la autonomía. Y aquí hablamos ya de autonomía corporal en todo sentido, ¿verdad? Hay una autonomía que es sexual y que es reproductiva, cuando no se apela a un otro, a una autoridad para tomar decisiones sobre el cuerpo. Aquí es la persona misma en el autogobierno, ¿verdad?, que tiene con acceso a información científica y veraz, quien puede tomar las decisiones sobre sí misma para su bienestar. Cada minoría impacta, nosotros no estamos aparte. Entonces, básicamente, lo que deberíamos hacer es aprender una de la otra, ver qué agarramos interesante. Yo creo que la comunidad heterosexual tiene cosas muy buenas que los gays deberíamos aprender, los heterosexuales deberían aprender de nosotros, las trabajadoras del sexo también, en fin, todos deberíamos más bien tener la mente, no tolerancia, que significa manténgase a la distancia, yo no quiero saber nada de usted, pero le respeto sus derechos, por lo menos a no morirse o a que no lo maten. No, no, es aprender, que eso es lo que es más importante. La solución es la organización desde abajo, no hay otra alternativa. Son los líderes de estas comunidades los que tienen que organizarse y hacerlo. Nosotros como Estado, como sociedad, no podemos, porque lo que terminamos haciendo es colonizando. La gente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces la discriminación es raíz de la ignorancia. Una vez que la persona conoce, identifica, primero con información, que hay una identidad de género, que hay una orientación sexual, que hay una genitalidad que nos han dicho por años que viene ligada, ya eso es un crush mental para las personas. Y entonces hay un proceso de deconstrucción que debe empezar, no ahora, pero en unos años se hablará, de pronto ya esté muerta yo, y se hablará de esa revolución trans, se hablará de lo que las mujeres trans tuvimos que luchar para poder tener una vida digna, para poder no mendigar salud, trabajo. Y veo a la gente y yo digo, madre, qué vacilón. O sea, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene una identidad, todo el mundo tiene una orientación, y sin embargo somos nosotras las señaladas. De cosas que son cosas de todos los días, se vuelven muy, muy pesadas, pero a la vez, y esto mis amigas trans lo dicen todos los días y a mí me gusta mucho, es que esto nos convierte en educadores cotidianos. Entonces es desde el momento en que usted se sube al bus, comienza a educar al chofer del bus, a la persona que se le sienta al lado, educar con su propia presencia. Y no es que sea una tarea fácil, es bien cansado y desgastante, pero al menos creo que por ahí está sucediendo una transformación social. La discriminación inicia con el miedo hacia lo diferente, a lo que no conocemos o tal vez no entendemos. Muchas veces por razones basadas en género, orientación sexual, etnia, religión, condición migratoria u otras. Los prejuicios que se le atribuyen a una minoría limitan el reconocimiento de la humanidad de ese grupo.
distorsiona su identidad y niega derechos fundamentales para su bienestar psicológico, físico y social. Conocernos y relacionarnos como iguales en derechos es un principio básico para la equidad entre grupos sociales.